acerca de los eventos del porvenir y les explicaba que el motivo de esta predicación iba enfocado justo en el tema con el que concluimos este día. Vamos a hablar acerca de los ovnis o las señales en el cielo. Últimamente he estado mucho en redes sociales hablando acerca de esto, acerca de los ovnis y todo ese montón de volados, si los extraterrestres existen o no existen. La gente tiene esas dudas ahí y se pregunta, mire pastor, y si nos visitan los extraterrestres, ¿dónde nos vamos a sentar? ¿Verdad? Mire, ¿y cómo es esa situación que dice la Biblia? La palabra de Dios nos va a enseñar en esta hora acerca de estas cosas. Vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, por favor. Cuando la cita encuentre, regalemos un fuerte amén y se pone de pie para la lectura de la palabra del Señor. Apocalipsis 12:1. ¿Lo tenemos, iglesia? Leamos la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Biblia: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que podamos aprender que todas estas cosas que están pasando son cosas que tu palabra ya había profetizado, Señor, que iban a acontecer. Te pedimos que en una era de confusión y de sobreinformación nos mantengamos fieles a la Escritura, a la palabra, Señor, y que ninguno de mis hermanos vaya a flaquear en medio de estas pruebas que vienen. Señor, te pido que todos nos podamos mantener firmes, creciendo en el conocimiento de la palabra y que no seamos confundidos ni engañados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Bien, los ovnis o las señales en el cielo. ¿Qué es un ovni? Un ovni se le denomina objeto volador no identificado. Eso es la palabra ovni. Ahora, la pregunta es, todos nosotros hemos sido bombardeados por años a través de la televisión, con películas, series. Yo me recuerdo que hace varios años atrás había una serie de ciencia ficción llamada Los Expedientes Secretos X, y hablaban de investigaciones alienígenas y todo ese montón de volados, avistamientos y de esas cosas que la gente empezó a preguntarse, ¿verdad? Bueno, y estas cosas que se ven en el cielo, ¿qué son? Primero hay que entender, hermano, no todo lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en televisión es cierto. Eso es lo primero que usted tiene que saber. O sea, no todo lo que le aparece ahí y que dice, mire, que vieron un platillo volador no identificado, que vieron una nave no identificada. ¿Qué estamos hablando? Mire, primero hay que entender que los gobiernos tienen proyectos secretos y eso es una realidad. Es más, se menciona que la tecnología que nosotros conocemos actualmente está desfasada 10 años atrás. Según algunas personas, algunos comentaristas dicen que la tecnología militar de punta, lo que ahora nosotros tenemos, no lo vamos a conocer sino hasta dentro de unos 10 años en el futuro. Lo que actualmente se usa, lo que actualmente está a la vanguardia digital, estamos 10 años atrás. Y eso es otra realidad. Entonces probablemente muchas de las cosas que la gente ve en las noches, que ve que, mire, vi un platillo ahí, quizás lo que usted vio en un avión, hermano. Quizás lo que usted vio en un avión. Pastor, pero dice que en el monte me apareció un extraterrestre. A ver, qué baboso raro el que andaba ahí montando, hermano. Pero ahora la pregunta es, ¿qué sucede cuando la gente sí tiene encuentros con cosas que no puede explicar? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué sucede, por ejemplo, con un Joseph Smith? Si usted no sabe quién es el señor Joseph Smith, es el fundador de la secta de los mormones. Y él dice que se encontró con un ángel llamado Moroni. Ahora, ¿qué sucede? ¿Realmente esta gente que vio? ¿Qué es lo que... Es más, la prueba de que estamos cerca del inicio de los eventos finales de la historia es que los gobiernos están comenzando a vendernos la idea de que dentro de poco van a haber
más avistamientos de este tipo. ¿Y por qué están diciendo eso? Porque de alguna manera tienen que echar la culpa a alguien cuando sucede el rapto de la iglesia, hermano. ¿Cómo voy a explicarle a usted? ¿Cómo cree que va a ser ese momento cuando empiecen a explicar y a decir, miren señores, a miles de personas desaparecieron en un mismo momento? ¿Qué van a decir la gente? Eso lo llevaron los extraterrestres. Y tienen que comenzar a preparar todo esto, hermano, porque es una realidad. El rapto de la iglesia está cerca, hermano. La venida de Jesús está cerca. La Biblia dice, hermanos, que va a haber un tercer templo. El templo de Jerusalén va a ser levantado otra vez. Cuando empiece a ver que los judíos comiencen a construir un templo, hermano, ahí sí, prepare maleta porque ya nos vamos. Eso ya está cerca. Esto es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que toda esta gente ve? En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, se nos muestra una figura muy interesante. Y lo que me llama la atención es dónde está esa figura. Porque dice el versículo 1, apareció, ¿a dónde dice la Biblia? En el cielo. O sea que una de las cosas que vamos a empezar a ver son señales en los cielos. Esta señal profética que tenemos acá es acerca de la lucha de la serpiente antigua contra la nación de Israel. Esa es la señal que aparece acá. Porque dice, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta mujer que aparece acá no es la Virgen María, hermano, sino que es el pueblo de Israel. El sol y la luna representan los patriarcas y las estrellas también. Recuerden que José tuvo una visión donde vio a su papá y a su mamá como el sol y la luna y a sus hermanos como estrellas que se inclinaban ante él. Entonces esta es una dirección directa al libro de Génesis a los patriarcas. Entonces aquí tenemos una visión relacionada al pueblo de Israel. Y esto que vamos a ver, hermano, la gente, ¿qué es lo que ve en realidad? Entonces, hermano, en esos avistamientos, en esas cosas, en esos encuentros paranormales, ¿qué es lo que la gente ve? Demonios, hermano. Toda esa gente lo que está viendo son demonios. Y esto es algo que usted tiene que saberlo. ¿Por qué? Es más, nosotros no entendemos todo lo que pasa en el ambiente espiritual. Y esto es muy importante que lo sepan. Porque el ambiente espiritual es tan diverso y es tan extenso que nosotros no lo entendemos. Es más, la Biblia dice que la tierra y lo material fue hecho de lo que no se veía, del ambiente espiritual. ¿Y dónde lo dice? Hebreos capítulo 11, versículo 3. Acompáñame, por favor. Y si tienen que anotar, anota, hermano, porque todos estos textos le van a servir a usted. Cuando allá en la calle le pregunten, mire usted que es hermano, ¿y usted qué opina de ti? Hebreos 11.3. Hebreos 11.3. Quiero que vean, hermano, cómo es el ambiente espiritual. Hebreos 11.3. Vean lo que dice la Biblia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por el qué dice la Biblia? De modo que lo que no se ve fue hecho. O sea, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que el ambiente espiritual, hermano, es más grande que lo que nosotros imaginamos. Si todo lo material fue hecho de lo que no se veía. Y espérenme, hay estructuras y edificios en el ambiente espiritual. ¿Cómo así? Hebreos 8.5. Acompáñenme, por favor. Para que entendamos un poco de cómo es el ambiente espiritual. 8.5. Hay hasta ciudades, figuras, formas, todo un mar de seres espirituales que nosotros no los entendemos, hermano. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Es lo que dice la palabra, Hebreos 8.5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra. ¿De qué dice la Biblia? Lo voy a explicar.
El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 8 está hablando del templo, está hablando inicialmente del tabernáculo de Moisés y posteriormente del templo. Recuerda que inicialmente era el tabernáculo y posteriormente el templo. Y hablando de las divisiones y de lo que estaba en el templo, de todo lo que estaba dentro en el tabernáculo de reunión, dice que son figuras, ¿de qué dice la palabra? Y sombras de lo que, de lo celestial. O sea que hay un tabernáculo en el cielo. Porque el de la tierra era la figura de lo que estaba en el cielo. Cuando Moisés se le dijo que hiciera el tabernáculo, se le mostró el tabernáculo del cielo. Y en base a ese tabernáculo iba a ser el de la tierra. O sea que en el ambiente espiritual hay edificios. Bueno, y no es la Nueva Jerusalén. Va a descender, dice la Biblia. Porque usted ya ha escuchado, y esperaría que lo haya escuchado, acerca del descenso de la Nueva Jerusalén. Ahora aquí es donde nosotros pedimos, bueno, entonces, ¿cómo va a ser todo esto? En la semana, si usted le puso atención a las predicaciones, el miércoles hablábamos y establecíamos que hay algo que se llama el principio de dolores. Y hablábamos que para que el fin venga, tenemos que entender que primero hay que pasar por el principio de dolores. Y hablamos que el principio de dolores va desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, su posterior resurrección, hasta el rapto de la iglesia. Ahorita estamos en el principio de dolores. Después hablamos que para que todos los eventos futuros comiencen a pasar, es necesario que exista el rapto de la iglesia. Amén. Porque la iglesia no va a pasar por la tribulación, hermano. Así que usted no se aflija, no va a conocer al anticristo. Ay, pastor, yo pensé que mi marido era el anticristo. No, él es el diablo, pero es otro Cristo. Pero no el anticristo. Y lo otro que tenemos que tener claro, hermano, es que todas estas cosas que van a comenzar a ver, que van a comenzar a circular en redes sociales, no es otra cosa, hermano, que los encuentros de personas con demonios. Porque Satanás está interesado en confundir, en distorsionar a la gente. Y el ambiente espiritual, hermano, como lo estamos viendo, es más grande del que nosotros nos imaginamos. Por eso dice la palabra en el verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas que dice la Biblia, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿A dónde dice la Biblia? Entonces, del ambiente espiritual. Ahora, otra cosa que tenemos que entender del ambiente espiritual es que así como hay ángeles, hay demonios. Así como los ángeles tienen jerarquías, formas, ejércitos, también hay demonios. ¿Y cuál es la diferencia entre un ángel y un demonio? En esencia son lo mismo. La diferencia es que el ángel está con Dios y los demonios son los que se le rebelaron al Señor. Y Dios en castigo los envió al ambiente material. ¿Y dónde pasó eso? Vamos a la Biblia. Isaías capítulo 14, versículo 12. Aquí es donde ya empieza a tener sentido las cosas. ¿Por qué? Porque los demonios, mire, hay un montón de formas de los demonios. ¿Sabía usted que hay demonios que están atados? Hay unos que están en prisiones de oscuridad, dice la Biblia. Y hay otros que están atados. Hay unos que están amarrados allá por el Éufrates. ¿Y sabía usted que hay demonios que controlan naciones? Ahora, porque usted entiende que de repente hay gobiernos que son medio satánicos, que promueven una agenda satánica. ¿Por qué? Porque están influenciados por demonios. Hay gente en los puestos de gobierno que están influenciados por demonios. Amén. Mira, hermano, que tiene la paz. No sé que esté influenciado también, ¿no? Sí, lo mío es medio satánico, este hermano.
Isaías 14, 12. Acompáñenme. Vea lo que dice la palabra. Cómo la Biblia nos revela esto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ese es el nombre original del cachudo, Luzbel. Y dice la Biblia: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ojo con lo que está hablando acá. Satanás, una de las cosas que hace es debilitar a las naciones. El enemigo está, pero encauzado a destruir las naciones, a destruir toda forma de vida. Y esto que no le asombra, hermano, si Satanás está buscando confundir a la gente. Si a mí lo que me llamó la atención y por lo que me motivé a hacer este tipo de predicaciones durante esta semana fue ver cuántos hermanos estaban asustados en redes sociales y confundidos algunos hermanos. Bueno, y quizás, ¿verdad? Como no podemos estar solos en el universo, y hermanos hablando así. Y yo digo, bueno, y otros todavía ya queriendo hasta quitarse, hasta dejar de llegar a la iglesia porque dicen, ay, ya vienen los tiempos finales, hay que irnos a esconder en las montañas. No, hermano, ya sabe. ¿Qué es lo que le pasa? No ha confiado en la palabra. Y ve lo que dice la Biblia. Tú que debilitabas a las naciones, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, mira lo que decía el cachudo, hermano, y cómo comienza su rebelión. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio que dice la Biblia, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero ¿qué le pasó al cachudo? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados de la vida. Pero el cachudo no se vino solo, ¿ves? Sino que se jaló un montón de ángeles. ¿Y dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Y estos ángeles que vinieron con el cachudo son los que ahora conocemos como demonios. Y son los que andan ahí detrás de nosotros, tratando de destruir. Y vean lo que dice la palabra, Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí, que dice la Biblia, un gran dragón. Mire si no evolucionó el diablo. ¿Cómo aparece en el libro de Génesis Satanás? Como una serpiente. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis ya no es una culebra. ¿Qué es ahora Satanás? Un dragón. Quizás le pusieron una piedra para que evolucionara, algún lado así, un Pokémon, o a saber qué onda. Evolucionó y se convirtió en un dragón. En el Génesis comienza como una serpiente, pero lo vemos en Apocalipsis como el gran dragón. Y vean, y dice escarlata, o sea, un dragón rojo. ¿Y qué dice la Biblia? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ojo, los cuernos son sinónimos de poder, y las cabezas de la bestia no son otra cosa más que los gobiernos que Satanás ha controlado en la historia. Cada cabeza de Satanás es un gobierno. La primera cabeza del diablo fue el imperio egipcio. Esa fue la primera cabeza del diablo. Y Dios, mire, permitió que Satanás controlara a los egipcios porque era parte de su plan. Y es más, esta cabeza estuvo a punto de destruir a Israel varias veces. La primera vez que esta cabeza alzó su garra contra la nación de Israel fue cuando Abraham desciende a Egipto con su esposa. ¿Se acuerda usted de esa historia? ¿Y quién de todos los egipcios puso su mirada en la viejita? El mismo faraón. ¿Y qué quería hacer el faraón? Tomarla por mujer. ¿Y por qué no tomó una bicha, faraón? Sino que puso a ver a una señora. Dígame usted si eso no era el diablo. ¿Y qué estaba buscando Satanás? Destruir a la nación de Israel. Destruir el plan mesiánico. ¿Por qué? Porque si Abraham perdía a su esposa, no nace Isaac. Y si no nace Isaac, no vienen los patriarcas. Y si no vienen los patriarcas, no nace Jesús. ¿Ve cómo va la cosa, no?
La otra vez que esta bestia se manifestó fue cuando mataron a los primogénitos. ¿Se acuerdan? Imagínense destruir de raíz a todo el pueblo de Israel. El imperio egipcio. Después se levantó otra gran nación, la segunda cabeza de la bestia, el imperio asirio. Una cabeza que amenazó a Israel, los deportó, los destruyó. Podríamos pasar hablando de estas 7 cabezas, ¿no? Ahí está el imperio de Babilonia, el imperio de los persas, el imperio de los griegos, el imperio romano y el futuro imperio que viene, que es el del anticristo. Las 7 cabezas de la bestia. Y los cuernos que representan el poder y la autoridad. Y dice después, y en sus cabezas 7 diademas. Y vea lo que dice la palabra, versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esas estrellas son los ángeles. ¿Cuántos ángeles se llevó Satanás? La tercera parte. O sea que no son 3, 4 demonios los que andan ahí, hermano. Un montón. Si le estoy diciendo que algunos hasta amarrados los tiene Dios porque son de los más terribles y harían destrozos si estuvieran libres, si los que andan ahí molestando, los demonios que andan ahí para arriba y para abajo, son los gatos. ¿Sí? Los macizos están amarrados, los tienen guardados en el secor. Si los que andan libres ahí son los gatillos. Imagínense si los gatillos tienen al mundo como lo tienen, ahora imagínense cómo estarían si estuvieran libres todos. Dios en su sabiduría tiene cuidado de nosotros. Y dice la Biblia que la tercera parte de estos seres se fueron con Satanás. ¿Y qué dice la palabra? Y las arrojó sobre la tierra. Y aquí pongan atención cómo es que actúa Satanás. Y dice la palabra: y el dragón se paró frente a la mujer es Israel, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto. Ahora usted va a entender por qué el odio de Satanás hacia Israel. ¿Por qué? Porque de Israel iba a venir Jesús. Y por eso hasta la fecha todas las naciones como odian a Israel. Y yo digo, no santifico al pueblo que ahora habita allí, hermano. En Israel sabemos que es la nación amada de Dios, son personas escogidas por Dios. Sabemos que como cualquier nación han cometido errores en sus decisiones gubernamentales, pero no han hecho cosas que otros pueblos no hayan hecho también. ¿Y por qué tanto odio, tanto ataque a los judíos, tanto ataque a la nación de Israel? Porque es el dragón que se ha parado frente a ella esperando devorarla. Y esto es terrible, hermano. Versículo 7. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí hay un error de traducción en Reina Valera, porque donde está esa I debería ir una O. Por un pequeño error de traducción, por eso se puede prestar a una mala interpretación. El cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles, que dice la Biblia, vaya, para que vean, ahí te andan. Y aquí es donde viene la advertencia, versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. ¿Cómo dice que anda? No, hombre, si se anda bravo todo el tiempo. Si Satanás no es amigo de nadie, ¿no? Si anda molesto, buscando cómo destruir. Y esto es algo que usted y yo tenemos que estar preparados, hermano, porque el enemigo está haciendo guerra contra nosotros. El enemigo no está siendo pasivo, hermano. El enemigo está buscando destruir la iglesia. Si el enemigo quisiera destruirnos a todos, hermano, pero no puede. ¿Por qué?
Porque la presencia de Dios está con cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Y vean lo que dice la palabra: sabiendo que tiene poco tiempo. Si el enemigo ya sabe que esos días están contados. Por eso allá anda, hermano, buscando destruir, atacar, denigrar la iglesia, atacar a los cristianos, burlarse de los pastores, burlarse de la gente que viene a la iglesia. Allá anda buscando. Y toda esta bulla que se hace en los extraterrestres, por eso no me asusta, hermano. ¿Por qué? Porque es parte de la misma estrategia de Satanás. Religiones falsas, todo este montón de voladas. Y no se asusten, pero mire que son destellos blancos que ve la gente, que ven ángeles, que ven cosas. Ajá, hermano, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Mire, hermano, si alguna vez le aparece a usted algún ser espiritual o algún ser extraterrestre a la medianoche, y que le dice que usted es un escogido y que va usted a fundar una nueva religión o algún volado así raro, hermano, miren, en el mismo momento reprenda al diablo, hermano. Mira que me apareció un ángel y me dijo que yo era la reencarnación del apóstol Pablo. No, me molesta, hermano. Primero le diría que ya no fume de esas cosas, hermano. Segundo, lo que le diría es que reprenda a Satanás, hermano. Y vea lo que dice la palabra, versículo 14. Y no es maravilla, dice la Biblia, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de Dios. No, si no se asombra, hermano, que van a pasar estas cosas. No se asombra, hermano, que ahora de repente va a haber un crecimiento de la brujería en el mundo. Si eso así va a ser, hermano, es parte de las cosas que van a acontecer en los tiempos finales. ¿Por qué cree usted que a nuestros niños les están programando tanto en las caricaturas que no se asusten de los brujos? Un montón de películas y series que los hechiceros son buena gente, que los hechiceros ayudan a la gente, que los hechiceros aquí, y que están promoviendo una agenda, preparando los corazones de los niños. ¿Para qué? Para cuando sean adultos y vean brujos y todo ese montón de volados, no se asusten. Pastor, y todas esas cuestiones de los seres espirituales, ¿cómo es que funciona? Mire, solo le voy a mostrar unos versículos porque el tiempo ya me está terminando. Este es un tema bastante extenso, hermano, pero he tratado de alguna manera de prepararlo a usted, de que usted ya sepa que todas esas cuestiones son cuestiones de demonios y que no se asuste, hermano. Pero dice que vieron un platillo, mire, puede ser cualquier artefacto moderno que estén utilizando los gobiernos para hacer pruebas, para hacer cosas ahí, hermano. Así que eso no le vaya a asustar a usted. Y obviamente el gobierno no va a decir, no, si no es nuestro nuevo avión que estamos probando. No lo van a decir. ¿Qué van a decir? Es un objeto no identificado. Y aparte, hermano, le digo algo con toda seguridad. No hay algo más estricto que las normas de aviación, que el control aéreo. Mire, el tráfico aéreo es más complicado que el tráfico terrestre. Y en los aires están, pero monitoreados 24/7, hermano, por las diferentes torres de control. Los aviones, aquí porque no nos alcanzamos a ver, hermano, a las alturas que se mueven los aviones, pero si pudiéramos ver hacia arriba, viéramos un montón de aviones pasar de un lado para otro, de un lado para aquí, que aquí para allá. Es más, yo le iba a traer una imagen del tráfico aéreo. Se sorprendería de cuántos aviones simultáneamente están en el aire. Así que, si ven algo que no se tiene que ver, es porque puede ser cualquier otra cosa. Pero aquí es donde viene el detalle. ¿Cómo funciona? Mire, para que entienda que hay un montón de figuras diferentes de los ángeles, de los seres espirituales. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Acompáñenme, por favor. Solo voy a enseñarle algunos de los mencionados en la Biblia. Porque usted cuando piensa en un ángel, ¿qué se imagina? ¿Se imagina usted un hombre chele, rubio, con alas y una bata blanca? Usted se imagina por un ángel. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los ángeles. Versículo 4. ¿Lo tiene, iglesia?
Y mire, ella aquí venía del norte. ¿Un qué dice la Biblia? O sea que estos ángeles se van a manifestar a Ezequiel. Pero lo que Ezequiel comienza a ver es un montón de viento y cosas raras en las nubes y en el cielo. Y vea lo que dice la palabra. Y una gran, ¿qué dice la Biblia? Con un fuego envolvente alrededor de él, un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Recuerde que lo que está viendo Ezequiel, él lo va a describir con las cosas que tenía en su tiempo. Vaya, si usted de repente me dijera: mire, pastor, fíjense que me llevaron a Estados Unidos allá y me llevaron a una base aérea y vi un par de aviones nuevos. Hermano, ¿y cómo los vio? Yo por lado los vi, fíjense que había uno que miraba como que si era un capirucho. Usted lo describiría con lo que a usted se le viene a la mente, ¿verdad? Porque quizás las palabras técnicas no las manejamos. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a comparar las cosas con lo que tenemos enfrente. ¿Sí o no? Vaya, imagínense, yo nunca me había subido a un volado de realidad virtual. Ese sí es un ángel, ahí lo vamos a ver. Mire, yo nunca me había subido a un volado de realidad virtual. Mire, y yo cuando me subí de volado, ahí está, ese es el tráfico aéreo, solo en Estados Unidos. Todo ese montón de aviones es para que tengan una idea de cuántos aviones se mueven en el mismo momento. Eso es un tráfico aéreo. No son uno, ni son dos, ni son tres. Entonces, si aparecen de repente, que vimos un objeto no identificado, usted sabe que no saben qué es. Si tienen todo el montón de volados monitoreados, hermano. Y eso es solo para que vea en Estados Unidos. A nivel mundial eso se mueve más grande todavía. Ahora, aquí viene el punto. Cuando yo estaba en ese volado, hermano, montado en esa cosa, mire, si usted primero terminé casi con un infarto, hermano, porque si usted es paciente y tiene problemas cardíacos, no es recomendable. Ahí puede ver una de las escalas aéreas. No es recomendable que suba por lado. Y cuando mi esposa, mire, ¿qué sintió? Yo sentía que me moría. Claro, yo describí mis sensaciones, lo que yo viví, en base a lo que puedo expresar. Así pasaba con los profetas. Los profetas, cuando veían cosas como esta, ellos iban comparando con lo que tenían a su alrededor. Y vea lo que dice la palabra. Versículo 5. Y en medio de ella una figura de 4 seres vivientes. O sea, aquí va a haber 4 ángeles. Él les llama seres vivientes porque no hay ni con qué compararlos. Y dice la palabra, y esta era su apariencia. Mire qué bonito este animalito, por si le aparece alguna vez. Te había querido ver un ángel de este. Había en ellos semejanza de, ¿qué dice la Biblia? O sea que tenían figura como de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Si uno siente raro ver a un hombre de una sola cara, ahora imagínense encontrarse con un brother que tenga 4. Pero por lo menos son 4 caras de hombre. No, vean lo que dice la Biblia, versículo 7. Y los pies de ellos eran, ¿qué dice la Biblia? Uno está acostumbrado a ver a alguien con un pie derecho, y ahora imagina encontrar a un brother con 2 pies derechos. Vea su pie derecho. Ahora imagínense tener 2 iguales. Fíjense, hay un tío que yo tengo. Y la planta de sus pies como planta de pie. O sea que no tiene pie como humano, sino pata de becerro. Un ángel que estamos viendo acá, estos 4 ángeles no tienen pies humanos, sino que tienen pata de vaca, para que me entiendan, ¿no? Y esperen, miren lo que dice la palabra. Y centellaban de manera de bronce bruñido, le brillaban las patas al ángel. Usted
8. Y debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. 9. Con las alas se juntaban uno al otro, es decir, había un par de alas que se topaban entre ellas, y dice la palabra. ¿Dónde voy? 9. Y se juntaban y no se volvían y andaban, sino que cada uno caminaba derecho. O sea, los 4 solo caminaban hacia adelante. Versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, o sea que tenía una cara de hombre, una cara de león al lado derecho de los 4, la cara de buey a la izquierda, y el cuarto asimismo cara de águila. Me está diciendo que este ángel tiene patas de vaca, varias alas y 4 caras. Con razón, cuando se le aparecían algo así. Imagínense que usted, quiero ver un ángel, y le aparece volado. Ahora usted, yo creo que va a dejar de andar pidiendo ver ángeles, pa. Así estamos bien, Señor, solo tu presencia, ¿verdad? Ahora usted va a entender por qué cuando los ángeles aparecían, la palabra que más se repite en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, cuando nomás se le aparecían, ¿cuál era? No temas. Pues sí, hermano, si le está apareciendo ese animal enfrente, ¿usted cómo no va a tener miedo? Si estos son los ángeles, ahora imaginen cómo son los demonios usted. Si los ángeles son estos, ¿cómo son los demonios? Sigamos mejor, hermano. Me recuerdo algunos bien preocupados. Versículo 13. Bueno, vámonos hasta el 15. Aquí tiene otro tipo de ángel. Bueno, desde el 14. Y los seres vivientes corrían y se volvían a semejanza de relámpago, o sea que se mueven a una velocidad increíble. 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una, ¿qué dice? Sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Aparece un ángel en forma de rueda. Y qué galán que así se quedara. No, espere, que es peor la cosa. Versículo 16. Y el aspecto de las ruedas era obra semejante al color del crisólito. Y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como de rueda, en medio de rueda. ¿Se han fijado que hay unos anillos que venden, que vienen entrelazados como 3 o 4 anillos? Que es un solo anillo, pero si usted lo abre son como 3 o 4 que están allí mismo. ¿Han visto esos anillos? Pues algo así, imagínense ese ángel. Y esperen, que no termina solo en eso. 17. Y cuando andaban se movían sus 4 costados y no se volvían cuando andaban. 18. Y sus aros eran altos, ¿y cómo los describen? ¿Y llenos de qué? Imagínese usted un ángel que tiene forma de rueda, que algo así, y todo lleno de Dios. No sé si, yo creo que después de esta predicación nadie va a tener ganas de ver ángeles. No, pastor, yo me arruinó mi infancia. Yo me imaginaba al angelito así, el de la guarda. Imaginen que son el de la guarda, el ojudo ahí, hermano. Ahora, al ver todo esto, y ahí aparecen otras figuras más angelicales en Ezequiel capítulo 1, y ahí se puede dar gusto usted, hermano, viendo todas esas figuras angelicales. Nos damos cuenta que no tenemos ni la menor idea de cómo es el ambiente espiritual. Si estos son los ángeles, ahora, ¿cómo son los demonios? Claro, estamos claros, hermano, que evidentemente aquí hay algo que usted y yo tenemos que tener claro. ¿Cuál es? Hermano, en primer lugar, Dios tiene el control de todas las cosas.
el ambiente espiritual, hermano, es bien diferente a lo que nosotros nos imaginamos. Si aparecen ángeles con figuras humanas, sí hay. Ahí falta hablar de los querubines, los serafines y un sinfín, hermano, de seres espirituales que la Biblia menciona. Así como los ángeles tienen jerarquías, así también los demonios tienen jerarquía. Y es aquí, hermano, ahí puede ver una parte de los seres espirituales. La Biblia habla de potestades, de huestes espirituales de maldad. Es más, la Biblia habla que hay demonios que controlan naciones y que quieren estorbar al propósito de Dios. Si no, recordémonos el libro de Daniel. Dice la Biblia que Daniel empezó a orar por el pueblo de Israel, empezó a orar e interceder por la nación. Y dice la Biblia que se le apareció un ángel y le dice que no se preocupe, y le revela las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas. Y cuando el ángel se le presenta, le dice que se le había opuesto el príncipe de Persia. Y el príncipe de Persia no era el rey, el príncipe de Persia era un demonio que estaba evitando que la profecía llegara a Daniel. O sea que hay demonios que tratan de evitar que la palabra llegue a los corazones de la gente. ¿Usted cree que no hay demonios que le cierran la mente a la gente para que no vea la iglesia? Si a mí me asombra algo, fíjese, que de repente hay hermanos que nos han dicho: miren, fíjese que yo ni sabía que había una iglesia aquí. Y todos los días pasaba allí, dice, y no me fijaba que había iglesia. ¿Sabe qué lo tenía cegado? El demonio. Cuando de repente usted iba a ver para adentro, para la iglesia, y el cachudo, pasa. Y no hay nada, no, pase para adelante, no vea. Ahí anda el diablo, hermano, estorbando. Así que ahora, cuando usted oiga estas noticias de extraterrestres, usted ya sabe que esos son demonios. No se asuste, no tenga miedo. Dios tiene el control, hermano. Y si a usted le pregunta: ¿y usted qué opina de los extraterrestres? Porque dirían: que los extraterrestres, usted piensa en E.T., en esos volados. No, si los extraterrestres son estos, ¿por qué? Porque estos no son de esta tierra. ¿Qué significa extraterrestre? Que es fuera de la tierra. Y estos no son de la tierra, estos eran del cielo. O sea que estos son extraterrestres, porque son extra, fuera de la tierra, no pertenecen a la tierra. Y aquí andan ahorita. Si nosotros pudiéramos ver el ambiente espiritual, nos daríamos cuenta que hay esta guerra en el ambiente espiritual. Yo me recuerdo que una de mis maestras de teología decía que había un hermano de intercesión del tabernáculo central, que él decía que cuando oraba, porque el ministerio de intercesión allá funcionaba durante el culto, y dice que mientras estaban orando, en lo que el culto estaba desarrollando, decía la doctora que este hombre le contaba que él escuchaba las espadas de los ángeles, que cuando estaban orando escuchaba el metal golpear. Hermanos, sí que hay una guerra en el ambiente espiritual. ¿Se recuerda cuando aquel hombre, aquel profeta, se vio rodeado por un ejército que los iba a destruir, y estaba el siervo del profeta afligido porque ya los iban a matar? Y le dice: Eliseo, ya los van a matar, mirá todo ese ejército que está ahí. Y viene Eliseo y le dice en oración al Señor: Señor, abrile los ojos espirituales a él. Y cuando se le abren los ojos espirituales, ve que hay legiones de ángeles cuidando a Eliseo. Y el ejército de los ángeles era mayor al ejército que estaba en contra de Eliseo. Hermano, usted no sabe cuántos ejércitos Dios manda que lo cuiden a usted. Y usted con miedo en la calle, hermano. Y usted cuidado por Dios, respaldado por el Señor. ¿Cuántos testimonios han habido, hermanos, de mujeres que quizás venían de su trabajo, venían quizás de la iglesia y pasaron por una calle medio oscura, y que de repente vio ahí unos tipos medio mal encarados, y la hermana comenzó a orar: Señor, cuídame, Señor, que no me pase nada? Y de repente, cuando pasó, la gente no le hizo nada. ¿Y qué decían las personas? Es que ella venía con 2, 3 hombres más, y ella iba sola.
¿Y quién fue el que la cuidó? Dios. Hermano, usted quizás con miedo, con temor, y usted no sabe cómo Dios lo está cuidando a usted. Usted con miedo en el pasaje, que los vecinos, que aquí, hermano, si usted está cuidado por el poder de Dios, no tenga temor, hermano. No se puede levantar nadie contra usted, porque Dios pelea nuestras batallas, hermano. Si algo yo estoy seguro, que Dios a uno lo cuida, hermano. ¿Tiene idea cuántas veces Dios lo ha cuidado a usted? Así que no viva con miedo. Dígale al hermano que tiene la paz, no viva con miedo, hermano. Y ya sabes, si le aparece un ángel, bueno, ahí estamos con todo. Hermanos, que Dios me les bendiga. Fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde, Señor, que hemos tenido acá en la iglesia, donde hoy hemos aprendido, Señor, que estamos guardados en el hueco de tu mano, Señor. Señor, gracias porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y el enemigo no va a ganar, porque tú ya triunfaste en la cruz, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has guardado, nos has cuidado, y hoy, Señor, estamos aquí contigo, Señor. Señor, gracias, porque aunque vienen todas esas corrientes del enemigo, Señor, que quieren distraernos, distorsionar nuestra visión, Señor, nosotros sabemos en quién hemos creído, Dios, y no vamos a dejar que el enemigo nos distraiga. Señor, tú eres digno, tú eres grande, Señor. Pero en esta hora también queremos orar por los amigos, por los que no conocen a Jesús. Si hay alguien este día sin Cristo, queremos orar por tu vida. Queremos orar hoy para que Jesús more en tu corazón. Mientras nuestras hermanas hacen el llamado, vamos a exaltar el nombre del Señor y vamos a declarar que Él es santo, digno de toda alabanza. Y hoy vas a exaltar a Jesús sobre todas las cosas, sin temor, sin miedo. Adoramos. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantan al Cordero que
Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque hoy, mi Dios, podemos tener paz en el corazón. Gracias, Señor, porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que esta semana vamos a ver tu gloria. Sabemos, Señor, que esta semana vamos a ver milagros. Señor, yo no quiero ser de la gente que solo oye como otros son bendecidos. Yo quiero ser bendecido, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Y que esta semana, mi Dios, podamos experimentar milagros en nuestra vida y en nuestra familia. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. En Cristo Jesús lo pedimos todo creyendo. Amén y amén. Dios me les bendiga a todos.